Muy buenas noches. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre moción de censura, a cargo de David Andrés Duarte. Bueno, vamos a arrancar la exposición. En la primera diapositiva encontramos, esto va a ser todo lo que vamos a tratar en toda la exposición. Primero, moción de censura. Entonces, ¿qué es una moción de censura? Basada en el artículo 135 de la Constitución Política y la Ley Quinta de 1992. También trataremos qué es la moción de censura en América Latina. Esto es en cuanto a una parte histórica y qué países han tomado la moción de censura. También trataremos la moción de censura, por qué no ha sido exitosa. Eso lo podemos tratar desde Colombia. Vamos a hacer unos ejemplos desde Colombia desde 1998 hacia el 2014. Vamos a tratar también un ejemplo actual, que es el ejemplo de Santos, en la presidencia de Santos, que se ha dado con respecto a la moción de censura. Vamos a realizar unas preguntas, el por qué no se ha dado la moción de censura, y las iremos tratando a medida de la exposición. Trataremos también unas conclusiones. Otro subtema va a ser el ejemplo de moción de censura. O sea, vamos a tratar varios ejemplos. Los ejemplos más relevantes, uno de los ejemplos más relevantes en cuanto a la moción de censura. Y vamos a tratar en la última parte, sería la moción de censura con relación a María Ángela Holguín en septiembre de 2015, que fue uno de los temas de moción de censura más relevantes. Listo. Bueno, aquí vamos a tratar la moción de censura. Pues, ¿qué es? La moción de censura es un procedimiento por el cual la rama del Poder Legislativo exige separación del cargo de un funcionario del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que nos explica? La moción de censura viene siendo, es una facultad que tiene la rama del Poder Legislativo para separar del cargo a un funcionario de la rama del Poder Ejecutivo. Ya vamos a mostrar exactamente cuáles son las personas con las que procede la separación del cargo del Poder Ejecutivo. Bueno, en esta diapositiva encontramos la moción de censura en la Constitución Política. Entonces, pues aquí en resumidas cuentas, aquí está el artículo completo como para plasmarlo y tener en cuenta que es el artículo 135 y principalmente el numeral noveno y el numeral octavo. Entonces, pues ya entendemos en sí qué es la moción de censura. La moción de censura es proponer una moción de censura respecto a los ministros, superintendentes y directores de departamento administrativo. Como tratamos en la diapositiva anterior, simplemente desprenderlos del cargo que tienen en esos momentos. Entonces, a grandes rasgos, miremoslo, tengamos en cuenta el artículo 135 de la Constitución Política y ya iremos a explicarlo más a fondo qué es en medio de la presentación. Bueno, aquí hagamos una introducción en cuanto a la moción de censura. En Colombia también hay responsabilidad política, o sea que o sea, lo que estamos mirando aquí es que se da como es un poder que tiene, una facultad que tiene el Senado y los representantes de la Cámara en general para hacerle un control político a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos. Sigamos con la siguiente. Pues las fuentes, como lo dijimos anteriormente, entonces estaremos hablando de la Constitución de 1991 y la Ley Quinta de 1992. Y pues aquí están plasmándose lo que dicen cada una, pero pues lo relevante ya lo vamos a tratar en sí. Pues como lo dijimos ahorita, el artículo 135 de la Constitución Política, numeral 9, es el más relevante, que fue el que explicamos anterior. Entonces, bueno, ¿quiénes son susceptibles a la moción de censura? Entonces hablamos que son los ministros, superintendentes, directores de departamentos administrativos. Esto en cuanto a la rama ejecutiva es con los que influye, o sea, a los que se le puede hacer un control político. O sea, que estaríamos hablando que solamente a los ministros, en cuanto a sus cargos, se pueden llamar para que rindan cuentas de lo que están haciendo o para desprenderlos de su cargo. ¿Cuáles son los requisitos para proponer la moción de censura? Por lo menos lo debe proponer la 10ª parte de los miembros que compongan la respectiva Cámara. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar que el Congreso de la República, como bien sabemos, está conformado por un número de parlamentarios.
Cuando se propone la moción de censura, lo propone la misma Cámara, o sea que son los únicos que están facultados para proponer la moción de censura. Entonces, tiene que proponerlo la 10ª parte de los miembros que propongan de la respectiva Cámara, o sea que con respecto a eso exige un número para poder que se dé la moción de censura. Bueno, esto es en cuanto a los ejemplos en los diferentes países. Entonces vamos a ver que en Brasil se da en la Constitución de 1988 no opera, en Chile no opera, en Honduras no opera, en México no opera, en Nicaragua tampoco opera. Aquí vamos a hablar de los casos que son Argentina, que Argentina sí opera, Colombia opera, Costa Rica opera. Pero ¿qué cambia? En cada país la moción de censura tiene unas características diferentes. Por lo menos lo que hablamos ahorita, aquí en Colombia sería que el Senado, con mayoría absoluta, los presidentes de la Cámara, que son los que proponen, la mayoría absoluta de la Cámara es la que propone, y se puede dar a cualquier ministro. En cada país, digamos en los países, hablemos del ejemplo de Costa Rica, es el gabinete con la mayoría de la 2/3 parte de la Asamblea Legislativa. Y hablamos de que hay países donde no opera porque no es procedente la moción de censura. Esto es en cuanto a América Latina. Bueno, aquí ya estamos viendo ejemplos con respecto a la moción de censura en Colombia. Aquí vemos el ejemplo de Andrés Pastrana, todas las mociones de censura que se han hecho y a los ministros que se le han hecho. Un ejemplo, Andrés Pastrana fue al ministro de Tecnología e Informática, del Medio Ambiente, Álvaro Uribe se le hicieron bastantes también, en todos sus periodos, en sus 2 periodos se le hicieron. Aquí estamos viendo un ejemplo en cuanto al primer periodo de Juan Manuel Santos, el segundo periodo no se está tocando en estas diapositivas. Bueno, como dijimos, aquí otro de los temas es, vamos a hacer unas preguntas para resolverlas en las mismas diapositivas sobre la moción de censura. Entonces, hablemos de la primera. ¿Cuáles son los factores que explican que esta medida no prospere? ¿Por qué la moción de censura no ha prosperado a pesar de ser un mecanismo de rendimiento de cuentas contemplado en la legislación colombiana? Como sabemos, pues ya hemos hablado anteriormente, está en la Constitución, nos habla sobre la moción de censura, pero no sabemos por qué no prosperan siempre, porque como anteriormente se han presentado en varios periodos y en todos los presidentes se les hace una moción de censura a los ministros, pero no prosperan. La pregunta es ¿por qué no prosperan? Bueno, aquí ya arranquemos con las posibles respuestas. La primera posible respuesta es en cuanto a general, o sea, vamos a hacer unas respuestas generales y ahorita vamos a dar unas específicas que las dividimos con otros temas, con otros subtemas. Entonces dice que pues, la primera es porque no han prosperado por razones procedimentales y sobre todo por una configuración del poder político que han sido favorables al Ejecutivo. Adicionalmente, el poder de nombramiento de ministros y otros funcionarios de la rama por parte del presidente de la República y la posibilidad que éste tiene de renovar a su consideración explica la ineficacia de tal procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? El presidente tiene unas facultades que es puede nombrar a un ministro o sacar a un ministro. Entonces, por economía procesal, simplemente es más eficaz y más eficiente. Simplemente, si ve que están nombrando moción de censura y no hay salida para eso, simplemente lo que hace el presidente es sacar del cargo a su ministro para tener una economía en cuanto al proceso. ¿Y por qué no han rezado? Porque, como dijimos anteriormente, como existen, esto en cuanto a las razones procedimentales, vimos anteriormente que tiene que haber una votación de la mitad más uno por parte del Congreso para poder que se dé la moción de censura. Entonces, siempre el procedimiento es algo extenso y la configuración de esto se vuelve muchas veces inoperante porque no es fácil de que se dé una moción de censura por todos los requerimientos que tienen. Bueno, aquí vamos a ver otras posibles respuestas, vamos a dividirlos en varios puntos. Entonces miremoslo como el primer punto, que son aspectos procedimentales y configuración partidista del Congreso, que fue más o menos lo que topamos ahorita. El Ejecutivo tiene la posibilidad de anticiparte al Congreso. Fue lo que tratamos anteriormente
con respecto a que el presidente puede nombrar y sacar del cargo también en cualquier momento a sus ministros. Y otra opción es el poder partidista de los ministros. Listo, entonces vamos a empezar a tocar pregunta por pregunta. Entonces, en cuanto a los aspectos procedimentales y de configuración partidista del Congreso, pues lo que dijimos anteriormente, como queda claro que hay que tener la mayoría absoluta en la votación que tenga lugar con respecto a la moción de censura, se hace un poco complejo que se pueda lograr o que se pueda dar en general una moción de censura a su cabalidad. Y aquí la otra opción que todo el mundo lo sabe es que el presidente cuenta con la mayoría de los congresistas. En el momento en el que el presidente tiene eso, lo que hace es que arma su propia coyuntura política para que no se le caigan sus proyectos y para que en el momento que haya una moción de censura simplemente tome la decisión de la separación del cargo en cuanto al ministro. Vamos a hablar del caso de Santos. Como sabemos, el caso de Santos lo que hizo él fue conformó una unidad nacional. Entonces lo que manda ahí es que simplemente él tiene, ya con eso se garantizó que tiene una mayoría absoluta en el número de votos referidos para que necesita para la moción de censura. Entonces simplemente lo que hace es, si él tiene la mayoría absoluta, difícilmente se le va a caer un proyecto o va a entrar a moción de censura o va a entrar eso. Por lo menos aquí nos habla de que esto es en cuanto a el primer mandato, el ejemplo que estamos tratando es en cuanto al primer mandato del presidente Santos. ¿Cuál era la posición que tenía él? El polo democrático. Y el polo democrático no alcanzaba a tener el 10% de las curules, entonces por ende no tenía una posición clara. O sea, la posición no podía hacer nada con respecto a lo que las decisiones que tomara él, porque él tenía la mayoría absoluta en cuanto a las votaciones. Pues lo que hablamos aquí, muchas veces se toma lo siguiente, y por eso es que la moción de censura ha tomado otro ámbito para que no sea eficaz. Muchas veces los mismos aliados del Congreso de Santos, lo que hacen es llamar a moción de censura a cierto ministro, pero ese ministro no es llamado para separarle del cargo, sino simplemente para que rinda cuentas. ¿Y rinda cuentas para qué? Para que muestre lo que ha hecho. Entonces se volvió más bien una cosa de publicidad en cuanto a la parte de los ministros, para que ellos mismos se expongan y digan, no, es que yo hice esto, yo hice lo otro, y con ello están quedando bien. O sea, están cambiando el concepto de la moción de censura, y simplemente el llamado debate a control político no lo están haciendo. Y si lo hacen, lo que les digo, lo hacen muchas veces los que no hacen parte del gobierno, simplemente para hacer presión con el gobierno y que los meta, que los incluya en las decisiones que tiene el gobierno. Ya vamos con lo siguiente. Bueno, aquí podemos ver los diferentes debates que se han hecho en cuanto a control político, y podemos ver que son muy numerosos. Por ejemplo, en la primera legislatura, esto lo estamos hablando del 2010 a 2013, se hicieron de 200, 250, llegando a 300. En la segunda legislatura más o menos lo mismo. En la tercera legislatura pasa de 300 mociones de censura presentadas, que igual ninguna prosperaba. En la cuarta legislatura se presentaron también de 100 a 150, si era menor. Pero aquí lo que vemos, por eso traigo a colación este cuadro, es porque lo que vemos es que se da una moción de censura, o sea que sí se presentan, pero ninguna prospera. Todas se quedan en simplemente llamados, mas no prospera ninguna. Aquí miremos siempre, en todos los periodos, las colisiones del gobierno. O sea, digamos un ejemplo, cuando arrancamos con César Gaviria, el Partido Liberal, él hacía parte del Partido Liberal y tenía más del 56%. En Juan Manuel Santos, lo que hizo él fue la unidad nacional, que lo que hizo fue unir a los diferentes partidos y tenía más del 78%. Entonces, ¿ahí qué estamos viendo? No hay nada, o sea, todo lo tiene completo en ellos. Lo que buscan es alianzas para que ninguna moción de censura no puede prosperar. Aquí vemos citaciones del Congreso,
lo que han hecho de julio a octubre de 2013, y son muchas, o sea, son muchas las situaciones que tiene el Congreso con respecto a eso. La oposición vemos que tiene gran parte, que es el polo democrático, pero tampoco hace lo que les digo, lo que están haciendo es presión. Posible respuesta 2, aquí ya vamos a hablar, ya hablamos de la primera, que era la parte procedimental, y aquí dice que el Ejecutivo tiene la posibilidad de anticiparte al Congreso. Como hablamos, simplemente el presidente tiene la facultad de nombrar y renombrar a sus ministros, sin necesidad de aprobación alguna. Entonces, por simple economía, el costo político es menor si quitan a un ministro, si renombran otro ministro, si aparta del cargo otro ministro, que simplemente seguir con eso. Lo hemos visto en infinidad de ejemplos, en infinidad de casos. Se van a dar cuenta la cantidad de veces que en un periodo de un presidente salen ministros a diestra y siniestra. Entonces aquí volvimos a tomar a Santos, que es como el ejemplo más claro. Miremos que en el caso de Santos se han dado infinidad de cambios. Un ejemplo, el ministro en Interior, que estamos hablando del primer periodo, se han dado 3 cambios. En el de Justicia se han dado 2 cambios. En Relaciones Interiores no ninguno. Hacienda y Créditos Públicos, un cambio. Defensa. Mejor dicho, aquí en resumidas cuentas vemos que siempre se hacen cambios. O sea que el presidente toma la facultad, se toma las atribuciones y simplemente cambia en vez del desgaste político. Aquí hablemos de la posible respuesta, la tercera respuesta, el poder partidista de los ministros. Como ya hablamos, el presidente tiene su mayoría. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Como el presidente nombra a sus ministros por estrategias políticas, lo que hace él es que en el momento de estar nombrando a sus ministros, busca los ministros que estén más acordes o que tengan mayoría en el Congreso. Con esto se está garantizando de que no va a tener pues, muchas retaliaciones por parte del Congreso. Igualmente, o sea que el ministro tenga, por lo general el ministro, o sea, pertenece a un partido político y ya tiene una afiliación con un partido. Y fuera de eso busca otros, pero si el presidente lo que hace es, digamos un ejemplo, el Partido Conservador le pone un ministro, el Partido Liberal le pone un ministro, a Cambio Radical le pone otro ministro, con eso está garantizando tener un gran apoyo del Congreso. Sigamos con otra diapositiva. Aquí vemos la composición partidista del gabinete del gobierno de Juan Manuel Santos. Hablamos de que tienen todos, que obviamente en el Partido Liberal tiene el 33.3%, pero en todos tiene participación. Aquí ya tratemos las conclusiones con respecto a todas las diapositivas que hemos tratado hasta ahorita. Pues yo lo resumí de la siguiente manera. Como hemos visto, la moción de censura es un evento poco probable. Esto obedece a la combinación entre factores institucionales y a una configuración del poder político que han sido favorables al Ejecutivo. Elementos como el tamaño de la coalición del gobierno, el tipo de mayoría requerida para aprobar una moción de censura, el poder del presidente para nombrar y renombrar a sus ministros y el poder partidista de los miembros del gabinete explican en una buena medida el hecho de que el Congreso en el Congreso este proceso no tenga lugar. Como vimos en toda la presentación, es muy poco probable, se volvió más una opción en cuanto a campaña, en cuanto a mostrar lo que está haciendo, más no está siendo eficaz. Yo digo que podría ser eficiente en cuanto a que existe, pero las combinaciones de diferentes factores no dejan que se den a cabalidad, que ninguna, como lo ha mostrado la historia, como lo ha mostrado todo, por lo menos en el caso de Colombia, la moción de censura no prospera y es poco probable. Bueno, aquí vamos a hablar de un ejemplo que fue el de María Ángela Holguín. Entonces aquí hablamos que el Partido Conservador presentó una propuesta encaminada a promover una moción de censura en contra de la canciller María Ángela Holguín. La intención era que Holguín
respondiera ante la Cámara porque no han cumplido ni satisfecho las funciones y sus expectativas a su cargo. Tenemos un enlace que lo dejo por si de pronto alguien quiere mirar el ejemplo concreto. Aquí miramos que pues decía que además, de acuerdo con los conservadores, la ministra no ha adelantado actuaciones eficaces y eficientes para proteger a nuestros connacionales, lo cual sin duda alguna ha acrecentado la crisis, la inoperancia de la canciller a su cargo. Bueno, entonces, ¿qué pasó en ese caso también? Pues en la diapositiva anterior terminó siendo que simplemente la renombraron de su cargo, que el presidente pensó, o sea, o la dio simplemente la bajó de su cargo y ya simplemente no fue operante la moción de censura. Estos son ejemplos de citaciones de moción de censura. Entonces vemos que, por ejemplo, en la primera, los citantes son los diferentes congresistas, el ministro que es, como siempre, o es o no negada o no prospera.